Nuestra invitada en esta ocasión es Leila Bartet, investigadora que estudió periodismo y comunicación en Francia y Cuba y que después obtuvo una maestría en lingüística y realizó estudios de doctorado en la Sorbona. El Fondo Editorial del Congreso ha publicado 2 libros, Memorias de Cedro y Olivo, que es este, que ya tiene 2 ediciones, esta es la última, la primera fue del 2005, y Las Fronteras Disueltas, que es este, Las Fronteras Disueltas. A propósito de este participio irregular disuelto, ¿no? Aquí voy a preguntarle a la invitada, eso no tiene nada que ver con el tema de fondo, pero es una curiosidad. Veo que esto no puede estar usado en el sentido estricto químico, ¿no? De volver un cuerpo al estado de disolución mediante la acción de otro cuerpo, generalmente líquido, ¿no? Sino, cuando yo debo entender acá las fronteras que han desaparecido, ¿verdad? Y se han desaparecido, ¿por qué? Porque las han destruido. Bueno, en realidad el título, hay una advertencia al comienzo del libro donde explico las razones del título. Inicialmente se iba a llamar Aventuras, Venturas y Desventuras de los árabes en el Perú, y por razones de eufonía y de una solicitud de la propia comunidad árabe cambié el nombre por Las Fronteras Disueltas, que es una frase que extraigo de un texto que aparece en exergo al comienzo del intelectual palestino Edward Said, comentando un libro del novelista libanés Elias Khoury, La Cueva del Sol, fue traducido al castellano, Bab al-Shams en árabe, la Puerta del Sol sería la traducción literal, donde habla justamente de las fronteras que se disuelven. Y me pareció que, tratándose sobre todo del pueblo palestino, que es la inmigración mayoritaria en el Perú, hablar de fronteras y de fronteras disueltas era cuando menos pertinente. Ajá. Bien. Bien sabe usted que en la terminología coránica, Azora significa capítulo y Aleya significa versículo. Bueno, en el diccionario de la Real Academia Española, en la última edición, que es la vigente, solo figura la palabra Aleya y no está la palabra Azora. Entonces, según el diccionario oficial de nuestro idioma, en el Corán solamente hay versículos, no hay capítulos, ¿no? Ahora, que los señores académicos nos hayan endilgado este disparate, creo que es algo no solamente desconcertante, sino inadmisible, ¿no? Porque si esto les ocurre a los miembros de la Corporación de Madrid, que reúne a todos los especialistas en el habla, en la lingüística y en los vocablos, entonces imagínense que no le podrá ocurrir al hombre común y corriente, al hombre de la calle, pues que no es académico ni docto, ¿no? Entonces, habida cuenta pues de esto que llamaremos una gran ignorancia ambiente, yo creo que estos 2 libros que nos ha entregado usted, ¿no? Sobre la arabidad y sobre el Islam, vienen a llenar, ¿no?, un gran vacío, ¿no? Porque es un terreno que no había sido, por lo menos entre nosotros, investigado debidamente. Y en ese sentido creo que está muy bien lo que usted ha hecho y la felicito. Ahora, en las páginas 21 y 22 de Memoria de Cedro y Olivo, usted dice que en América Latina la imagen del árabe no se ha estructurado a partir de la relación directa con el inmigrante o sus descendientes, sino que se ha construido a partir de la imagen perversa que imponen los medios, ¿no?, de comunicación masiva. Entonces los medios han caricaturizado a los árabes y estos resultan pues los nuevos bárbaros, ¿no?, de la hora presente. Entonces, según esta caricaturización, ¿no?, Occidente no hace sino practicar pues un burdo etnocentrismo, ¿no?
Bueno, vea, yo hasta aquí la sigo en la lectura que usted hace porque me parece que está bien hecha la lectura, ¿no? Pero me permito decir lo siguiente, yo creo que hay que hacer una lectura complementaria. Y me refiero a lo siguiente. Usted sabe perfectamente, como estudiosa que es, que la profesión de fe islámica dice hay un solo Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta, ¿no? Entonces, esta declaración encierra la misma pretensión de exclusividad que lo que antes decía, o lo que todavía en parte dice la Iglesia Católica, extra ecclesiam nulla salus, ¿no? Igual, son dos pretensiones, o lo que dijo pues Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, Jesús no dice yo soy un camino, ¿no? El Islam no dice este es un Dios entre otros, no, este es el único, ¿no? Entonces, creo yo que cuando uno cree tener la verdad y estar en posesión de la verdad, entonces establece también un principio de intolerancia. ¿Usted está de acuerdo con este punto de vista? Yo lo que quisiera decir simplemente es que la Shahada, o sea, la profesión de fe, el decir Muhammad Kalai, Mahoma su profeta, ocurre, hay que leerlo en el contexto histórico en que ocurre. Después de la revelación, el profeta a lo que se refiere es a una religión monoteísta, que es la que él está proponiendo, a los grupos tribales de la llamada Arabia Feliz, que era politeísta, y su proyecto era un proyecto de unión política en torno a una idea unitaria, y eso es lo que va a favorecer la idea del monoteísmo que defiende, que por lo demás no es la primera religión que defiende el monoteísmo en la región. Entonces yo creo que eso debe ser leído en su contexto, por un lado, y por otro lado lo que el prólogo, que es el texto al que usted se refiere hace un momento de mi libro Memorias de Cedro y Olivo, tenía el sentido del momento en que fue escrito, que era antes de la caída de las Torres Gemelas, pero cuando ya había empezado un proceso de cuestionamiento del mundo árabe musulmán, por parte de Occidente, sí, la segunda mitad del siglo XX, y por lo tanto me pareció importante retomar un poco en la perspectiva de Edward Said, del orientalismo de Edward Said, un análisis crítico de la mirada ajena, ¿no? Y eso es lo que intento hacer, y por eso es que insisto en mi asombro, porque la inmigración árabe fue extremadamente bien acogida en América Latina si se compara las dificultades que la inmigración más reciente ha tenido en los países europeos, por ejemplo, sobre todo la inmigración magrebí, que es la más importante, yo quería demostrar que, a diferencia de un discurso occidental que circula mucho en Europa, y es que porque son musulmanes no se pueden adaptar a nuestro universo, porque son musulmanes, son así, 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 y por lo tanto no deben vivir con nosotros. En América Latina, muchos de ellos, siendo musulmanes, se adaptaron perfectamente, tuvieron una excelente acogida. No estoy hablando mucho del caso del Perú, donde la población musulmana sigue siendo minoritaria dentro de lo que es la comunidad árabe, y además llegó tardíamente en relación a los cristianos ortodoxos y maronitas, sino en general en América Latina, a Argentina, Chile y Brasil, donde llegó una masa gigantesca de inmigrantes árabes. Buena parte de ellos fueron musulmanes, crearon mezquitas casi desde que llegaron, y eso no creó problemas mayores de adaptación a largo plazo. Entonces era un poco en ese sentido que yo había escrito mi prólogo, pero usted, que además ahora habría que actualizarlo, porque creo que en estos tiempos los acontecimientos más recientes nos hacen pensar en el factor fundamental, que son las nuevas formas de comunicación, o sea, Wikileaks y otras que han jugado un papel absolutamente fundamental en los movimientos políticos que hay en ese momento en la región, ¿no? Claro, yo cuando mencioné esta mirada etnocéntrica de Occidente, particularmente de los Estados Unidos, ¿no? Me parece una lectura correcta, ¿no? Lógico, ¿no?
Lo que yo simplemente cuestionaba era el hecho de que las miradas etnocéntricas de quienes tienen alguna verdad y la juzgan única y seguramente es muy respetable y todo, también es etnocéntrica. O sea, igualmente lo que ellos tienen es mejor que lo que tienen los demás. Lo que dice Edouard Said, bueno, no, eso no lo dice Edouard, lo dice Todorov en el prólogo a la primera versión francesa de Orientalismos, es que hay una forma de racismo de alguna manera consensual que se practica en todas partes del mundo y que todos practican. Entonces también hay una forma de intolerancia y de racismo dentro del Islam, por supuesto. O sea, no pretendo de que ellos son los puros y los otros no, y que ellos siempre tienen la razón y los otros no. Simplemente lo que yo estoy tratando de analizar ahí es desde esta perspectiva, puesto que se trataba de un libro de la inmigración árabe al Perú, cómo había podido ocurrir y cuál era la lectura que yo tenía del fenómeno, nada más. Claro, no, está bien. No, y además agrego esto otro, ¿no? Lo he dicho otras veces ya con una mirada desde de la escuela etológica contemporánea, que me parece que ha demostrado suficientemente que el ser humano no es igualitario, sino jerárquico, porque todos los grandes monos son jerárquicos. Y entonces somos nosotros jerárquicos. Entonces uno que es jerárquico no puede ver a todos, ¿no? Por igual y que todos somos hermanos. No, por eso que a la democracia le cuesta tanto imponerse y nunca se va a imponer, porque va contra la naturaleza humana. El ser humano no es igualitario, el ser humano es jerárquico. Sí, pero al mismo tiempo yo no creo que la solución sea ser conformista frente a este tipo de situaciones. Yo creo que intentar mejorar este tipo de cosas es también también. No, lógico, no. Lo que yo quería simplemente decir es que a lo que le es natural al ser humano es o mandar o obedecer. Una de esas dos cosas le es natural, porque para eso sí, no está naturalmente dotado para eso. Lo que no le es natural es sentirse igual al otro. Eso va contra su naturaleza. Ahora eso no quiere decir que uno no vaya pues a componer las cosas que están mal ni a corregir una serie de injusticias, no. Lo que quiero decir es que biológicamente es así. Una primera interrupción y ya volveremos. Seguimos conversando con la profesora Márquez. En la página 110 usted dice que los primeros inmigrantes llegan al Perú por casualidad, ¿no? Su llegada es fruto del azar y no de una elección deliberada. ¿Podría ampliar eso? Sí. Este trabajo fue realizado esencialmente sobre la base de entrevistas, porque cuando empecé a trabajar el tema descubrí que no había ninguna bibliografía sobre la inmigración árabe al Perú. Encontré un par de artículos escritos por un sociólogo francés, antropólogo francés que se llama Denis Cuche, y luego encontré algunos artículos, un trabajo de la Universidad de San Antonio Abad y otros trabajos sueltos, pero no había nada. Y cuando entrevisté a los descendientes de los primeros inmigrantes que llegaron al Perú, los levantinos, muchos me decían de que ellos en realidad cuando salían del país de expulsión, fuera Líbano o Palestina, no sabían exactamente a dónde estaban, o sea, no tenían una idea. Para ellos América era un conjunto, era una especie de promesa de un mundo mejor, de una vida mejor, de la riqueza, etcétera, y no necesariamente distinguían un estado de otro. Entonces yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, hago referencia a una novela escrita por el escritor colombiano Luis Fayad, que es de origen libanés. Su novela se llama La caída de los puntos cardinales, y en esta novela él cuenta la historia de unos personajes que uno de ellos, según él me contó después, es miembro de su familia, que se embarcan en el puerto de Beirut, hacen toda la peripecia increíble que era el viaje, y en el camino, en el barco, uno de ellos, son dos hermanos con sus respectivas esposas, y en el camino uno de ellos, que era un gran jugador, juega y pierde todo el dinero que estaba llevando para instalarse en Chile, porque él estaba yendo a Chile, donde tenía familia ya instalada. Y entonces el barco, la primera escala por el Atlántico es en Barranquilla. Entonces baja a Barranquilla, le parece maravilloso, lindo, la fruta le parece deliciosa, y decide quedarse un tiempo allí para juntar el dinero, pagar su deuda y continuar el viaje, ¿no? Ya con su bolsa de viaje recuperada.
y se queda simplemente porque le va bien, empieza a trabajar, encuentra otros paisanos con los que se lleva bien, y se queda allí. Y mucho de esto ocurría, o sea, mucha gente que venía para Chile, entonces no le iba como esperaba en Chile, entonces continúa a Perú, otros llegaban a Bolivia, por ahí bajaban hasta el sur andino, y en realidad en una primera etapa fueron sumamente móviles. Hay un ir y venir constante entre Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Argentina. Incluso en la época del boom del caucho muchos libaneses llegan de Brasil por el Amazonas, saliendo de Belém do Pará o de Manaus, llegan hasta Iquitos y se quedan un tiempo ahí mientras la bonanza del caucho dura, y cuando termina se regresan, ¿no? Entonces la población levantina en toda esa primera etapa era muy móvil. Y no necesariamente venía con un objetivo fijo, salvo en el caso de aquellos que venían directamente por lo que se llama la inmigración del llamado. Es que una persona se establecía en un país, fuera cual fuere, y necesitaba ayuda para ampliar sus negocios y hacía venir a otros miembros de su familia, ¿no? Entonces ahí sí eran... Entonces se podían considerar como aventureros, ¿no? Un poco, sí, o sea, un poco en el buen sentido del término, es decir, que tenían la audacia y el valor de venir a un continente que no conocían, o que conocían a veces solo de oídas, para vivir mejor, para hacer una vida mejor para ellos y para sus hijos, ¿no? Entonces, sin hablar la lengua muchas veces. El supuesto descubridor de Machu Picchu, Hiram Benham, era también un aventurero, pero con ciertas características que no necesariamente tienen otros aventureros, ¿no? Pero en esa medida también usted mira, oiga, pero Colón también era un aventurero, también, ¿no? Pero Colón, como han dicho los biógrafos, era un aventurero rapaz, ¿no? Ávido, y Benham también era ávido. Bueno, en la página 148 usted dice: el contexto internacional, ¿no? Después de la Primera Guerra era entonces menos agresivo y prejuiciado frente al Islam de lo que puede serlo actualmente, y en el Perú no había una particular animadversión frente a quienes profesaran otras religiones. Bueno, yo me aventuro a decir que eso también se debía en gran parte a la ignorancia, ¿no? Porque aquí no sabían nada del Islam ni nada, ¿no? Bueno, es probable que así fuera, porque y aquí voy a hacer una referencia que no tiene nada con lo árabe, pero en una novela que yo encuentro que es una excelente novela, que es La vida a plazos de Jacobo Lerner, de Isaac Oldenburg, lo que cuenta este niño hijo de padre judío y madre cristiana es que sufre terriblemente de un rechazo del entorno, justamente porque él no era un puro, digamos, no era totalmente judío y tampoco era totalmente cristiano. Entonces esa vida un poco a caballo entre dos religiones la vive muy duramente, lo que me hace pensar que efectivamente en esos años de pronto no era tampoco tan fácil vivir una religión distinta, pero el hecho es que por lo menos para este trabajo y las entrevistas que realicé, aquellos musulmanes o descendientes de esos musulmanes, pienso en particular en la familia Hamide, que fue una de las que entrevisté para la parte musulmana, para la parte de la llegada de los musulmanes al Perú, no se quejen en absoluto de haber tenido ningún tipo de rechazo, de haber sufrido ningún tipo de rechazo, ¿no? Yo recogí los testimonios. Claro, sí. Lo que sí yo recuerdo perfectamente es que en esa época, bueno, ya muy posterior, ¿no? Estoy hablando de la década de 1940, cuando yo estaba en primaria en el colegio, otras religiones, y particularmente los protestantes, se sentían como una amenaza. Y no solamente en el Perú, en América Latina era igual. Y se ha tenido que librar toda una verdadera lucha, ¿no?, contra la intolerancia religiosa, que era muy fuerte. Le cuento simplemente esto: yo estudié los primeros años de primaria en un colegio protestante. Y mis padres, cuando yo tenía 7 años o algo así, juzgaron que debía hacer la primera comunión. Entonces fueron a hablar con el párroco. Y el párroco preguntó: ¿y este niño dónde estudia? Entonces le dijeron: en un colegio protestante. Ah, entonces no puede hacer la primera comunión.
¿Por qué? Porque los protestantes no tienen nada que hacer aquí, y se negó completamente. Entonces tuvieron que ir a un párroco que admitiera, ¿no? Y tuvieron, creo que incluso que mentirle que no estaba en un colegio protestante. No, ya eso era suficiente. Y después preguntaban, ¿lee la Biblia? Le decía, supongamos que sí, no, tampoco, solamente el Nuevo Testamento. No. Bueno, en ese sentido... Entonces también ahí había, ¿no? Sí, una cosa interesante que vale la pena destacar en este caso que estamos hablando del elemento religioso en esta inmigración, es que la gran mayoría de los que llegan en la primera jornada de inmigrantes desde finales del siglo XIX y la segunda también, son cristianos ortodoxos en el caso de los palestinos, cristianos maronitas en el caso de los libaneses, y en el Perú no existía entonces ni una iglesia ortodoxa ni una iglesia maronita de San Marón. Entonces ellos de alguna manera asisten a la iglesia católica porque no encuentran otra manera de continuar con su práctica religiosa cristiana más que en ese tipo de iglesias cristianas que eran las católicas. Entonces eso también debe haber facilitado una aún mejor integración, digamos. Claro, pero yo recuerdo, ¿no? Que había hasta los años iniciales de la década del 70, o finales mejor de la década anterior, había un rechazo manifiesto en los centros de enseñanza superior a admitir, por ejemplo, el curso de Historia de las Religiones. Eso era impensable y me consta porque yo he tratado de que se establezca, se negaban así permanentemente, y cuando el que era por entonces presidente del Instituto Peruano de Estudios Islámicos, Rafael Guevara Bazán, ofreció a la Católica obsequiar su valiosa biblioteca, con tal de que la Católica establecía la cátedra de Islamología. La Católica en esa época, en 1968-69, se negó y dijo que de ninguna manera porque era peligroso. Esa es la razón, la mejor dicho, la sin razón que dio, que era un peligro, ¿no?, para la fe tambaleante acá de los católicos del Perú, y no aceptó, y perdió estúpidamente una valiosa biblioteca, ¿no?, que no la tenía nadie además, ¿sabes? Entonces sí había es decir, creo que era sencillamente el temor a la competencia. No era tampoco el rechazo del fuerte, ¿no? Porque el fuerte no tiene ningún temor a que venga una posible competencia. Pero cuando vieron ya que se está, extendiendo muy considerablemente el protestantismo, cuando estaba haciendo el protestantismo cosas que no hacía el catolicismo de asistencia social, entonces ahí sí, ¿no? Ya creo que vieron que si no tenían dinero pues para comprar arroz y azúcar que se repartían en los barrios marginales, no podían hacerlo, pues, ¿no? Entonces las órdenes acá no son ricas, pues. Y bueno, varió completamente el asunto. Usted dice, o pregunta, mejor dicho, en la página 34, ¿qué significa ser árabe o descendiente de árabe en el Perú de hoy, en el contexto internacional presente? ¿Y cómo se vive esa eventual doble identidad? Acá me ha sorprendido que usted ponga eventual entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hay algunos que se han asumido de tal manera peruanos que ni siquiera piensan en la doble identidad, se sienten peruanos. Peruanos de origen árabe porque sus ancestros fueron árabes, pero ya se sienten totalmente peruanos, peruanizados hasta decir basta. Perdón, y esto ocurre además antes de que dé su respuesta, me piden que haga un alto en el camino. Y luego entonces, bueno, nuestra invitada quedó en ofrecer la respuesta correspondiente a la pregunta que le hizo, mejor dicho, a la pregunta que ella misma se hace en la página 34. ¿Cuál es la...? Sí, ¿qué significa ser árabe o árabe peruano en la actualidad? Y me preguntabas por qué árabe o árabe peruano, porque hay algunas personas que son, sobre todo aquellos que son ya de tercera generación, que en realidad se sienten totalmente peruanos, tan peruanos que... Yo recogí el testimonio de una persona que cito en Memorias de Cedro y Olivo, que dice algo así como que es una mujer que se había criado en el Perú, había asistido a un colegio de mujeres, pero en el Perú, donde se frecuenta el sexo opuesto, digamos, con las reglas de juego, cosas las que existen aquí, y que va a visitar a sus familiares a Belén o Betiala, no me acuerdo,
y entonces se encuentra con hábitos de relación, separación de géneros muy fuerte y un peso de la familia mucho mayor que el que ella había vivido aquí, y entonces termina diciendo, bueno, yo no podría vivir allí ya. Entonces había habido una peruanización tal de esta persona que ya encontraba difícil poder adaptarse a la tierra de sus ancestros, ¿no? Pero también encontré a una libanesa que me habló de las relaciones difíciles que ella tenía con su propia identidad, porque acá sentía que ella no era totalmente peruana, pero cuando estaba en Líbano también le decían la extranjera o la peruana, porque no la consideraban totalmente libanesa. Entonces es una identidad que está un poco a caballo también en algunos casos. Pero en el caso de las mujeres llegaron mucho después, ¿no? Sí, las primeras mujeres empiezan a llegar inmediatamente después de la Primera Guerra como cónyuges o sea, para casarse, porque eran primas, como solía ocurrir con frecuencia en esa época. Entonces se buscaba a través de la red familiar jóvenes casaderas para entonces tener una esposa que fuera palestina también o libanesa también, ¿no? Entonces ahí las primeras mujeres solas empiezan a llegar ya como a 1930, 40, ¿no? Que ya empiezan a viajar solas para encontrarse con su familia aquí o para encontrarse con un novio, ¿no? Un poco más tarde. Ahora, cuando se vive esta eventual doble identidad, esto significa, por lo menos tal como yo entiendo la identidad de los grupos sociales y la propia identidad personal, ¿no? Esto significa que la actitud que tiene esta persona es una actitud ambivalente respecto a la tierra de origen, ¿no? Porque uno de los factores, uno de los elementos de la identidad es la tierra en que nació. El que ha nacido y el que está en la propia tierra es el autóctono, ¿no? El del propio lugar donde nació y donde reside, ese es el autóctono. Pero estos no son autóctonos, sin embargo tienen esta doble identidad, pero que no está dada en este caso por el lugar. Sí, al respecto quiero decir una cosa que me parece importante. Yo creo que la construcción identitaria en el caso de las poblaciones inmigrantes en general, no solo las árabes, es de alguna manera una negociación perpetua, porque se establece una relación dialéctica entre la cultura de origen, lo que trae consigo el inmigrante, y lo que es aquella del país de acogida. Y entre estas dos formas se establece una relación compleja, difícil, en perpetuo movimiento, cambia una y cambia la otra todo el tiempo. Entonces no hay identidades estáticas. En ese sentido creo que hay toda una negociación que vive todo inmigrante, sea árabe o sea de otro origen. Eso por un lado. Y por otro lado creo que en el caso de no puedo dejar de pensar en un poema de Benedetti que ha sido utilizado como exergo, me parece que en un libro de ciencias sociales en el Perú, o sea que no tenía nada que ver con la poesía, que dice algo así como: tal vez mi única noción de patria sea esta ausencia de decir nosotros, tal vez mi única noción de patria sea el retorno al propio desconcierto. Sí, que la idea del origen, o de la tierra de origen, es una forma de desconcierto también, ¿no? Claro. Pero hay un momento en que la persona que se ha afincado en un país que no es el país de origen dice, por ejemplo, yo siento como peruano, ¿no? Cuando dice eso está seguramente diciendo la verdad. Sí, yo cito hacia el final de Memorias de Cedro y Olivo el caso, además que me pareció especialmente interesante, de un palestino que llega al Perú en el año 67, después de la derrota del 67 concretamente, y se establece aquí, le va bien, tiene una empresa, una fábrica de textiles, y sus hijos se educan en el Perú. Su esposa también es palestina, ¿no? Es un matrimonio que no es un matrimonio mixto, es un matrimonio palestino. Y los hijos estudian en el colegio aquí, terminan sus estudios, y el padre, que ha tenido
bastante éxito económico, decide enviarlos a estudiar a una universidad en Miami. Y el chico que está estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Miami, tiene como amigos preferentes a los peruanos, no a los árabes que ha conocido ahí, a los peruanos. O sea, él con quien se siente bien es con otros estudiantes peruanos que ha conocido en la universidad, no con los árabes. Es decir, y eso, por eso he mencionado el caso, sus padres son árabes, palestinos, o sea, ni siquiera se trata de segunda o tercera generación. La relación es una relación muy próxima. El chico ha estado además en su tierra de origen, ¿no? Entonces, la educación juega un papel muy importante en la asunción de la identidad. Pero también el hecho de estar en sitio distinto del terruño original, ¿no? Le cuento el caso muy concreto que usted también conoce de Ima Sumac, que estuvo 50 años en los Estados Unidos y que después regresaba aquí y decía cosas como la siguiente: bueno, yo he cantado en tal país, en tal otro, en Rusia, etcétera, ¿no? Pero siempre pensando en el Perú. Bueno, ¿y quién le creía eso? Y nadie le creía eso. ¿Por qué? Porque estaba pues norteamericanizada. No, uno no puede estar después de 50 años y decir que es pensando en el Perú, pues es mentira, pues no puede ser. Entonces, hay una relación directa con la tierra. Si estás 50 años fuera de la tierra, entonces estás desterrado. Bueno, pero yo vivo fuera del Perú hace mucho tiempo y la gente que yo conozco peruana fuera del Perú, hay dos tipos, diría yo, grosso modo, de vivir la diferencia. Por un lado están aquellos que efectivamente se funden con el entorno, entonces que se han casado con gente del lugar, que tienen ya hijos que están mucho más afincados en el país, que siguen con interés la vida política, económica, etcétera, del país donde están viviendo, pero también están aquellos otros que viven como en gueto, como en círculo cerrado, que solo frecuentan otros peruanos, que solo frecuentan lugares donde se escucha música peruana, donde se come comida peruana, etcétera, y que viven allá 30 años, pero es como si siguieran viviendo en Lima. Y los he visto y los conozco. Pero es minoritario, ¿no? No. ¿No? Sobre todo con la inmigración peruana más reciente, es tremendamente visible. O sea, hay toda una población peruana trabajadora que está en París, que es donde yo vivo, que solamente se frecuentan entre ellos todos los viernes en la tarde o sábados, comen comida peruana, se reúnen para comer comida peruana, para tomarse las chelas, o sea, realmente muy a la peruana, a la limeña o donde sean. Pues ahí pienso más bien que las fronteras internas se borran y no hay tanta distinción como, bueno, yo me junto solo con los arequipeños o solo con los chiclayanos, ¿no? Es mucho más mezclado, pero entre peruanos todo el tiempo. O sea, no es que necesariamente se van a fusionar progresivamente con el entorno, ¿no? Claro. Y para terminar, usted me habló en el intermedio en relación con la literatura, ¿no? Con esta nueva corriente que aquí, digamos, no se ha desenvuelto cumplidamente, pero que nos viene, ¿no? Vía pues los árabes y en general el Islam, ¿no? Aquí le voy a decir, por ejemplo, antes en los años 50 nosotros podíamos solazarnos pues leyendo las rubayatas de Omar Khayyam y dos o tres cosas más y no conocíamos más, ¿no? ¿En qué medida se ha ampliado eso? Bueno, yo creo que yo publiqué hace un poco más de un año un artículo sobre las nuevas literaturas árabes en la revista Quehacer. Los interesados de pronto pueden buscarlo por ahí si realmente quieren tener una idea más o menos global de lo que es hoy en día la literatura árabe contemporánea. Digo también que España ha jugado un papel fundamental en lo que es traducción de los más importantes autores modernos árabes al castellano. Y solamente para mencionar algunos ejemplos, quisiera hablar de Alaa el-Aswani, que es un autor egipcio
que tiene un libro que se llama El edificio Jacobian, que me hizo pensar tremendamente en Lima. Narra la historia de un país a través de la vida de los habitantes de un edificio en una zona del Cairo que era el equivalente de lo que fue la Lima de Leguía, es decir, un hermoso edificio afrancesado, donde vivió gente de mucha fortuna, pero que ha ido perdiendo la fortuna. Entonces la gente ha ido variando en el edificio, y en el techo han hecho una barriada aérea que ya está llena de potenciales islamistas radicales, porque gente que vive en un estado de una situación de miseria extrema, ¿no? Entonces es un libro que a mí me conmovió mucho, ha sido llevado al cine también y se ha hecho una película sobre él. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es este del cual sale el título de Las fronteras disueltas, que es un libro de Elias Houri, que es un escritor libanés, que ha escrito, para mí es una especie de James Joyce de la literatura árabe. Su libro La cueva del sol es un enorme libro así que cuenta un poco la terrible, la torturada historia del Líbano contemporáneo, conmovedora. Realmente a mí me pareció una excelente novela. Y bueno, hay algunos más clásicos. Tengo entendido que la revista Hueso Húmero publica un artículo en su último número escrito por la embajadora de Marruecos aquí, Umama Awad, sobre las literaturas árabes, y pienso que los interesados pueden referirse a este trabajo, ¿no? Muy bien, le agradecemos pues muy sinceramente a nuestra distinguida invitada, y cuando más adelante tenga una nueva producción, ¿no?, que se comunique con nosotros, porque encantado de tenerla nuevamente en este programa. Muchas gracias. Un nuevo corte y ya volveremos. En esta última parte del programa voy a contestar algunos correos electrónicos, pero en primer lugar un llamado a Juan Guillermo Carpio Muñoz de Arequipa, mi distinguido amigo. Le hemos enviado 3 o 4 correos electrónicos y todos han rebotado. Debe de haber algún problema ahí, de modo que necesito comunicarme con él. Cualquier comunicación que la haga no vía email, sino en una carta común y corriente al canal, ¿no? Y la voy a recibir, porque aquí no se pierden las cosas. De modo que José Galvez, 1040, Santa Beatriz, porque quiero pedirle algunos datos, alguna información y me urge. Bien, luego también he recibido varios libros, pues no los he traído, porque bueno, en un segmento no iba a haber oportunidad de mostrarlos todos, ¿no? Una televidente de España, dicho sepa, yo soy en España más conocido que en el Perú, ¿no?, que recibimos una cantidad de correos de España. Bueno, esta televidente me dice que tiene un problema. En realidad no es ningún problema, ¿no?, pero bueno, se le ha convertido en problema, y que se relaciona con el orgasmo, ¿no? Ella cuenta que está en relación de pareja con una persona que viaja mucho, y entonces que no siempre se ven, etc. Entonces dice que le ha recomendado que se masturbe, pero no con el clítoris, sino, al revés, ¿no?, que la masturbación sea clitoridia y no vaginal, ¿no? Y ella dice que lo ha intentado y que ese tipo de masturbación la aburre, y que ella siempre lo ha hecho con penetración. Y entonces me pregunta pues si estará mal la pareja o estará mal ella o qué pasa, ¿no? Bueno, vea, es muy sencillo y a la vez muy complejo lo que pasa, ¿no? Esa distinción entre el orgasmo clitoridio y el orgasmo vaginal es una distinción freudiana que tiene ya muchos años, y que en la década de 1960 fue científicamente desautorizada por Masters y Johnson. De modo que, por lo menos en el ámbito científico, ya nadie cree pues
en el orgasmo clitoridio, que era un orgasmo inmaduro, un orgasmo de principiante, y el orgasmo vaginal que se producía cuando ya la pareja, generalmente conyugal, ¿no?, era mayor, etcétera, ¿no?, y que era un orgasmo que era el verdadero orgasmo, ¿no? Esa duplicidad ya no existe, por lo menos científicamente no se puede sostener eso. Y las razones también, o las sinrazones que da Freud tampoco se mantienen. Yo creo que hay que distinguir sencillamente entre el orgasmo y los modos de producción orgásmica. Es decir, hay muchos centros de producción orgásmica, pero eso no significa que cada orgasmo producido por uno de estos centros, independientemente considerado, sea un orgasmo distinto. El orgasmo es una pauta, generalmente una pauta ya perfectamente de código genético, una pauta estandarizada para cada persona y que rara vez cambia, y que cuando cambia muy brevemente por razón de estímulo. O sea, cuando el estímulo es nuevo y muy fuerte, entonces el orgasmo será también muy intenso. Pero como esas intenciones no duran mucho, entonces hasta que haya otro estímulo igualmente fuerte, entonces el orgasmo vuelve a lo que siempre fue, ¿no? El patrón orgásmico de cada persona es igual. Desde que tiene el primer orgasmo hasta que lo puede lograr todavía pues a los 70, 80, 90 años, es igual. Repito, varía cuando varía la intensidad del estímulo. De la pareja casada pues varía muy poco, ¿no?, porque el estímulo es el mismo, ¿no? Bien, entonces no hay que confundir pues los centros de producción. El sexólogo Moralia refería el caso de una mujer que podía alcanzar el orgasmo masturbándose en 14 partes distintas del cuerpo. Eso no significa pues que esta mujer tenía 14 clases distintas de orgasmo. No, lo que pasa es que tenía un modo de producción tetal, abdominal, nalgal, 14. Cada centro de producción distinto le producía el orgasmo, pero el orgasmo tetal, nalgal, era el mismo, o sea, el patrón orgásmico era igual, ¿no? Entonces, repito, no hay que confundir, ¿no? Si por ejemplo, si usted tiene el patrón orgásmico y el centro de producción orgásmica en la manipulación vaginal, ¿no?, entonces el orgasmo se producirá de todas maneras con un patrón único. Usted no responde ante la estimulación clitoridia, entonces es muy difícil lograr un orgasmo decente pues en esa condición. Entonces, en cuanto a su pareja, pues es sencillamente pleno desconocimiento, ¿no? Creo que esto es así de simple, ¿no? La intensidad, la aparatosidad, la duración del orgasmo no se logran con fármacos ni con ejercicios, porque son patrones de fábrica. Uno viene con esas intensidades y con esas características orgásmicas que no van a variar, ¿no? O sea, ya hágase la idea de... Es como la activación del punto G o como la eyaculación femenina. No todas las mujeres eyaculan, pues hagamos un 20%. ¿No? Casi siempre las que tienen el punto G, digamos, activo, no eyaculan. No siempre, pero casi siempre hay una relación. Yo me he ocupado de esto en una conferencia que di hace muchos años en el Centro de la Mujer Flora Tristán, ¿no? Pero otras mujeres pues no tienen activado el punto G. Todas en principio lo tienen, ¿no? Pero no todas lo activan, pues. Y además no todas las que lo activen eyaculan, ¿no? Ahora todavía algunos sexólogos norteamericanos, ¿no?, se están preguntando que si existirá la eyaculación femenina. Pero por favor, no han leído a San Agustín. No a un sexólogo de ahora, o sea, además ni siquiera pues a un sexólogo de la antigüedad, ¿no? Ya San Agustín habla de las mujeres que eyaculan. San Agustín en la Ciudad de Dios, por favor, pues lean la Ciudad de Dios. Ya hay, y cuenta de que los romanos también la conocían y que tenían una diosa de la eyaculación femenina y un dios también de la eyaculación y una diosa del coito que se llamaba Pertunda, etcétera. Entonces es cuestión de información, ¿no? Pero no tiene por qué preocuparse, pues. Y por favor no le haga caso pues a su pareja ni a ninguna otra pareja, porque el hombre, vea, en materia de sexualidad, salvo a unos cuantos, ¿no?, es tan ignorante como la mujer. De modo que si usted va a tener por asesora a la pareja, bueno,
no va a ningún sitio. Después, un televidente también me dice, no, me refería la última vez, si no me equivoco, a las naranjas sin pepa guanto y a los transgénicos y todo. Y yo dije que en esa época nadie hizo alaraca ni barullo, ¿no?, por estas modificaciones de la naranja sin pepa, y que ahora, digamos, advierten, ¿no?, de que cuidado, que puede ser peligroso los transgénicos. Vea, es decir, las autoridades, ¿no?, o los científicos, o la profesión médica, o la industria farmacéutica, se preocupan por mi salud, ¿ya? Bueno, recuerdo que mi padre me decía, cuando alguien ajeno a la familia se preocupe por tu salud, eso significa que quiere venderte algo. O sea que ojo, ojo. Vean, tratar de preocuparse por la salud o tratar de proteger la salud de una especie como la nuestra, que tiene más de 3.000 enfermedades genéticas, más de 3.000, ninguna especie tiene tantas enfermedades genéticas. Bueno, tratar pues de proteger a una especie así, ¿no? Porque los transgénicos, cuidado y todo, bueno, allá hay gato encerrado, pues, ¿no? Muchos de los que hacen esa laraca tienen negocio de orgánicos, ¿no? Por razones obvias no voy a mencionar nombres, ¿no?, pero algunos son muy conocidos. De modo que no me vendan a mí pues el cuento de que cuidado, que peligroso, etcétera. Ese cuento yo con diferentes cosas lo vengo oyendo de los últimos 50 años, ¿no? Ah, sí. Y parte, digamos, también, imagínense, por una parte está muy bien todas las advertencias que se hacen contra el cáncer, pero esa cancerofobia comenzó en la década del 50 y en los 60 y 70 llegó a tal extremo que un día la revista Time, en esa época era seria todavía la revista Time, se rió de esto y dijo, ojo, se acaba de descubrir que pensar que una cosa va a dar cáncer, el solo pensar en eso, también eso da cáncer. Claro, hasta esos extremos se llega. Oh, cuidado que eso va a dar cáncer, cuidado que esto es así, cuidado que esto. Y para saber si vas a contraer esa enfermedad o para saber si estás bien o mal, tienes que venir para hacer tu examen, ¿no? Te hacemos tu ecografía, ¿no? Y luego, etcétera, ¿no? Entonces primero pagas, pues. Claro, no, pues, no hay que confundirse, ¿no? Bien, y bueno, hay algunas otras personas que me mandan poesías, ¿no? Cuentos, etcétera. Yo ya he dicho repetidas veces que no me ocupo ni de comentar ni de evaluar escritos que no hayan sido publicados en letra de molde. De modo que, por favor, no envíen pues eso, porque... no. Ah, y un señor que me dice que en la Argentina, perdón, esto con lo último, Rafael Pulgar, bueno, me he olvidado el nombre materno, el apellido materno, pero me dice que estuvo en el año 91 y vio en el Museo Municipal de Buenos Aires, a propósito de lo que yo dije de la tez oscura de San Martín, vio una fotografía calotípica de San Martín que lo muestra rechoncho bajo, de cara ancha y con rasgos, dice, afroindios, y es notorio el color oscuro de la piel. Efectivamente, lo único que me sorprende en esta descripción es que, tratándose de fotografía calotípica, ¿no? Dice que eran en blanco y negro. Las fotografías calotípicas son de color sepia o violado, pero yo no he visto al menos fotografías calotípicas o de calitipia, como dice la academia, que sean de color, que sean en blanco y negro. Bien, me indican que ya venció el tiempo y será pues hasta el programa siguiente.